no tiroides, porque la va a dar Pablo, y las patologías que elegí en realidad, que elegí para explicar y para mostrar, me parecieron que son como las más prevalentes que vemos o que podemos llegar a encontrar en ecografía. Hay otras que capaz por otros métodos diagnósticos también las podemos encontrar, pero bueno, traté de hacer algo que nos sirva a todos, más que nada con el estudio diagnóstico de ecografía. Bueno, vamos a hablar de los adenomas paratiroides, de las glándulas submaxilares y parótidas, las patologías cialoadenitis, Sjögren, Warthin y lipoma. Vamos a ver un poco de la clasificación de las adenopatías. Después vamos a ver algo de masas de cuello. Incorporé un tema que me pareció que estaba bueno explicarlo, que es la carotidinia, y después hice una breve clasificación de lo que son los ganglios del cuello y su clasificación. Bueno, vamos a empezar con la glándula paratiroides y con la patología de adenoma. El adenoma paratiroideo es un tumor benigno que da la clínica de hiperparatiroidismo primario, es la causa más frecuente, bueno, que da calcio elevado, hipofosfatemia, hipercalciuria y la PTH elevada, y la causa más frecuente es el adenoma paratiroideo. Los adenomas generalmente se ven ovalados o en forma de lenteja, es lo más frecuente, aunque adenomas más grandes pueden ser lobulados. La gran mayoría son solitarias y se localizan en una topografía yuxtatiroidea. Son lesiones homogéneas, hipoecoicas respecto a la tiroides. Algo característico es que tienen una cápsula ecogénica que la separa de la tiroides, es algo que siempre tenemos que buscar, y en el Doppler son hipervascularizadas con lo que se denomina un arco vascular, que ahora lo voy a explicar a qué se refiere eso. Y también, bueno, aparte existen adenomas ectópicos, que son poco frecuentes, y si los encontramos, lo más frecuente es el mediastino, retrofaringios, intratiroides. Esto es un poco la anatomía. A ver, las glándulas paratiroides son las superiores y las inferiores. La irrigación es algo importante para explicar lo de la hipervascularización. La superior recibe una rama de la tiroide, de la arteria tiroidea superior, y la inferior de la tiroidea inferior. Entonces, acá lo que vemos es justamente las lesiones en forma de lenteja, bien definidas. Se ve la cápsula ecogénica que describimos, se ve que son lesiones bien separadas de lo que es la tiroides, y en el Doppler lo que sucede es que generalmente la rama de la arteria tiroidea inferior o superior se suele ramificarse antes de penetrar por un polo de la lesión, y hace como un típico aro o arco vascular que nos sirve para encontrar las lesiones. También muchas veces la tiroides, que está al lado, tiene una anomalía en la vascularización que también nos puede ayudar a encontrar una lesión adenomatosa. Bueno, acá hay más ejemplos, como son hipervascularizadas, generalmente entran por un polo, lo que es la vascularización, se ve que son lesiones bien separadas. Bueno, estos son ejemplos, diferentes ejemplos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la cialoadenitis, que puede ser de la submaxilar o de la parótidas, la inflamación por la estenosis del conducto o por litiasis, da dolor, salivación dolorosa, una descarga purulenta también, la tumefacción de la cara. Se divide en cialoadenitis aguda y crónica. La aguda, tenemos una glándula aumentada de tamaño, en forma unilateral, que la vamos a ver heterogénea por ecografía, con alteración de lo que es la grasa adyacente, engrosamiento de la fascia cervical profunda, y en el peor de los casos podemos encontrar abscesos. Lo que vamos a buscar es la dilatación de los conductos intra y extraglandulares, y el hito cuando la causa es por una litiasis, ¿no? Por ejemplo, acá la vemos,
la litiasis, vemos toda la glándula heterogénea, aumentada de tamaño, y acá vemos también todos los conductos dilatados, con la glándula, o sea, no tengo una imagen contralateral, pero seguramente está aumentada de tamaño, y al final de la dilatación encontramos la litiasis, ¿sí? Que siempre hay que seguir el conducto y seguramente la vamos a encontrar. La cielodenitis crónica es la inflamación crónica de la glándula submaxilar o parótida. La diferencia es que vamos a encontrar una atrofia glandular, que es unilateral también, generalmente heterogénea. La glándula está hipovascularizada, de bordes mal definidas, hipocoica, y muchas veces se describe lo que es como un patrón de hígado cirrótico, que vamos a ver la glándula como se ve un hígado cirrótico o parecido a. Y vamos a ver también la dilatación canalicular y el cálculo. Bueno, la enfermedad de Sjögren es en realidad es una enfermedad autoinmune y es un síndrome, o sea, no solo vamos a encontrar la expresión de la enfermedad en lo que es las glándulas, sino que hay una lista enorme de otras cosas que da el Sjögren. Generalmente la afectación de las glándulas es una afectación bilateral y la clínica que da es la serostomía. Lo que vamos a encontrar por ecografía cuando buscamos, cuando exploramos una glándula, tenemos que saber que hay 3 etapas: una etapa temprana, una intermedia y una etapa tardía de lo que podemos llegar a encontrar en una exploración ecográfica. En la etapa temprana generalmente no vamos a encontrar mucha expresión ecográfica. La etapa intermedia es como la que más frecuentemente vemos, es un patrón miliar con múltiples microquistes, y en una etapa tardía vamos a ver grandes quistes con masas sólidas en las glándulas, ¿sí? Así es, esta imagen me parece que es como algo de lo más típico que siempre encontramos, ¿sí? Con microquistes, bueno, todos los que hicimos ecografías, esta es la imagen típica de lo que encontramos. Después, bueno, ya los quistes más grandes y las masas sólidas, me parece que no es algo que vemos tan frecuentemente, y muchas veces vemos unas glándulas normales también. Bueno, tumor de Warthin es un tumor benigno de las glándulas salivales, tiene la denominación de cistoadenoma papilar linfomatoso. ¿Dónde lo vamos a encontrar más frecuentes? En la cola de la glándula parótida. El 20% se da en forma bilateral o multifocal, así que siempre, si la sospechamos o buscamos, encontramos, tenemos que buscar del otro lado también. Es más frecuente en hombres y mayores. Son lesiones bien definidas, sin calcificaciones, son heterogéneas con un componente quístico y sólido, como se ve en las fotos, multiseptado, con tabiques gruesos y que son hipervascularizados, ¿sí? Se ve bien con mucha vascularización. Acá vemos, bueno, son lesiones heterogéneas, hipocoicas, en las glándulas, bueno, y vascularizadas, que es algo que nos ayuda mucho a encontrarlas. Los lipomas son raros, pero los incorporé porque son característicos, como para saber que los podemos buscar. Lo que vamos a buscar, como en todo lipoma, es el contenido graso. La glándula que más frecuentemente la vamos a encontrar son las parótidas, son lesiones bien definidas, compresibles con el traductor, homogéneas hipoecoicas con el parénquima glandular, y bueno, como todo lipoma, tenemos las estrías hiperecoicas lineales paralelas características. Generalmente no vamos a ver calcios, si son lipomas normales, no son vascularizados, no vemos quistes ni necrosis, ¿sí? Es la imagen típica de un lipoma. Bueno, vamos a hablar un poco de las linfadenopatías cervicales. Tenemos una clasificación que son reactivas, metástasis, secundarias a un linfoma o a la tuberculosis. Los ganglios reactivos generalmente tienen una forma elíptica, son bien definidos, como un ganglio normal que vemos siempre. Lo característico es que tienen la
presencia de un hilo graso normal y presente, bueno, sin ninguna otra cosa. Y como son reactivos, generalmente son de mayor tamaño, adenopatías más de 1 centímetro. Esa es la imagen típica, la vascularización del hilio. Ya lo que son los ganglios metastásicos son bueno, lesiones sólidas, hipoecoicas, suelen ser bien definidas pero redondas, con la pérdida de su hilio graso normal, pueden llegar a tener necrosis, áreas quísticas, heterogéneas, hiperecoicas, con una vascularización periférica, central también, y bueno, son unilaterales, eso pueden ser las reactivas también, y suelen ser más grandes, pero bueno, no nos podemos guiar tanto por eso. Pero es la imagen típica, es una adenopatía más fea, como le decimos. Las adenopatías de un linfoma de Hodgkin es un cáncer que se origina del sistema linforeticular, como ya sabemos, da múltiples adenopatías bilaterales, generalmente no son necróticas, son grandes, en cadenas linfáticas inusuales. Acá, bueno, puse 2, 3 y 4, pero pueden estar en cualquier lado. Cuando los bordes son más irregulares, suele hablar de una enfermedad más agresiva. Otra vez, lo que vemos es que tienen la pérdida del patrón del hilio graso. Las calcificaciones son raras en un linfoma de Hodgkin, pero bueno, después de un tratamiento las podemos encontrar. Bueno, y vemos una vascularización periférica con un hilio prominente, o sea, bueno, nada, más que nada me parece que lo que siempre nos ayuda es si vemos muchas, y en cadenas linfáticas inusuales nos puede orientar un poco. Bueno, la de las tuberculosas, adenitis cervical debido a la Mycobacterium tuberculosis. Son en el cuello cervical, o sea, lo cervical es como una localización muy frecuente, son múltiples nódulos redondeados y hipoecoicos en el triángulo posterior y fosa supraclavicular, otra vez solemos encontrarlos ahí, pueden ser uni o bilaterales. La necrosis gaseosa de la adenopatía es muy frecuente. Tenemos, bueno, una inflamación adyacente que podemos encontrar. Bueno, las calcificaciones otra vez en recurrente o curada, y como toda adenopatía no reactiva, vemos mucha hipervascularización. Después vamos a hablar de masas del cuello. Vamos a empezar por el quiste tirogloso. El conducto tirogloso, el quiste tirogloso en realidad es un remanente del conducto tirogloso que se encuentra entre el foramen ciego de la base de la lengua y la tiroides en la base del cuello. Más frecuentes son infraioides en relación al son más frecuentes infraioides. También los podemos encontrar en relación al ioides o supraioides. Son lesiones de la línea media, no dolorosas, salvo que se infecten. Son quistes uniloculares, bien definidos, anecoicos, con refuerzo acústico posterior. Pueden tener lo que se denomina una apariencia pseudosólida, ¿sí? Como vemos, eso es por el alto contenido proteico que pueden tener, y por detritus y todo, pueden tener esta apariencia, como le dicen, pseudosólida. Son avasculares, y una gran característica que siempre tenemos que tratar de encontrar y de certificar es que se mueven al deglutir. Este es un caso que encontré, que es una mujer de 57 años que presenta una tumoración palpable en la línea media cervical, no le duele, en la ecografía se observa un quiste con un componente supraioideo y otro infraioideo. Me gustó el caso porque me pareció que se visualiza bien. Localizado anteriormente al hueso ioides, esto es un corte longitudinal, me pareció fácil de entender. Bueno, y la correlación tomográfica que confirma la extensión infraioidea de la lesión quística en la línea media, que es un quiste tirogloso, ¿sí? Este es un quiste tirogloso infectado, se ve paredes gruesas,
es más heterogéneo, se ve la alteración de los planos grasos adyacentes, también lo podemos encontrar. Yo una vez con el doctor Florenzano encontré un quiste tiroglóso infectado, no me acuerdo. Esta es otra imagen, esta es una imagen del hospital, es una ecografía de una imagen de aspecto pístico con múltiples septos en su interior, ubicada en la topografía del hueso hioides, asocia alteración de los planos grasos adyacentes en probable relación al edema de los tejidos periféricos y fue compatible con quiste tirogloso. Bueno, fue un paciente del hospital. Bueno, la ránula es otra de las masas del cuello, es un quiste de retención resultante de la obstrucción de la glándula sublingual o de otras de las glándulas salivales menores adyacentes. Se llama ránula por esta imagen que se forma. Es un quiste bien definido, unilocular, con refuerzo acústico posterior, en el espacio sublingual, ránula sí, a eso se le llama ránula simple. Cuando ya se va más allá del espacio sublingual, es un poco difícil de ver exactamente por ecografía, como que se pierde la topografía y solo la localización en el espacio sublingual. Eso ya se denomina una ránula sumergida. Son anteriores o posteriores a la glándula submaxilar, son avasculares, se pueden infectar, y cuando se infectan, como todo quiste, la pared es gruesa, con un contenido más ecogénico y como más sucio, ¿sí? Bueno, acá vemos, la clave para el diagnóstico es buscar la conexión con el espacio sublingual cuando es una ránula simple, ¿sí? Ya cuando es una ránula sumergida, es más difícil de buscar el nombre y de ponerle el nombre de ránula, ¿sí? Bueno, se ve justamente unilocular, homogéneo, en el espacio sublingual. Bueno, esas son las imágenes típicas. Puse las imágenes de rezo, que nos sirve un poco más como para ubicarnos. La imagen se ve así, pueden ser lesiones azuladas. Bueno, la verdad que si están en la exploración del paciente, también las podemos encontrar, las vamos a encontrar. Otro caso es una mujer con una tumoración en el lado izquierdo del suelo de la boca, que no le duele, se observa un quiste situado en contacto con la glándula sublingual izquierda y por encima del músculo miloioideo, en las imágenes de una ecografía de cuello, ¿sí? Esta me pareció también muy visual y nos muestra dónde es el sitio que los tenemos que encontrar, y los vamos a encontrar siempre y cuando tengamos la suerte que es una ránula simple. Ya si es sumergida, nos va a costar un poco más. Bueno, un quiste epidermoide es una lesión quística resultante de la inclusión de epitelial, es una lesión congénita. Comúnmente se denominan quistes sebáceos, pero es un término erróneo porque no están involucradas las glándulas sebáceas en este quiste. Son superficiales, es una lesión bien definida, de paredes delgadas, con refuerzo acústico posterior. Y vamos a ver, esperen que quería mostrarles algo. No, acá. Es un nódulo subcutáneo cervical, que es hipoecoico. Otra vez podemos tener lo que es el aspecto pseudosólido que les mencioné antes, de bordes bien definidos, con refuerzo acústico posterior, como toda lesión quística, sin vascularización interna. Acá tenemos otro ejemplo, un nódulo ovalado de contornos bien definidos, hipoecoico, con esta apariencia pseudosólida, con refuerzo acústico posterior, es avascular, está localizado en la línea media anterior, pero bueno, no siempre, son superficiales, y el diagnóstico fue un quiste epidermoide. Y esta era la imagen un poco que les quería mostrar, que lo que vemos acá es un quiste bien definido, de paredes delgadas, que se localiza en el tejido celular subcutáneo, y vemos que abomba la piel que está por arriba. Vemos un tracto hipocoico, un fino tracto hipocoico, desde la lesión hacia la piel subyacente, eso es algo característico,
bueno, es heterogénea, hipoecoica, y no vamos a encontrar ni calcificaciones, ni cambios quísticos, ni vascularización en esta lesión quística, ¿sí? El quiste de la segunda hendidura branquial es un remanente quístico relacionado con una alteración en el desarrollo del segundo arco branquial. Pongo el segundo, hay otros también, pero este es el más frecuente, o sea, ya si encontramos un quiste de la media hendidura cervical es algo muy rarísimo, y si lo encontramos va a ser siempre de la segunda. La ubicación típica es entre el espacio carotídeo, la glándula submaxilar y el músculo esternocleidomastoideo. Ahora les voy a mostrar una foto. Son lesiones uniloculares, de paredes delgadas, anecoicas, con refuerzo acústico posterior. Puede tener ecos internos débiles y no está vascularizada. Esta me pareció como una foto, una imagen para entender dónde es la localización, y siempre los vamos a encontrar acá. Desplaza anterior y medialmente a la glándula submaxilar, internamente al paquete vascular carotídeo y posteriormente al músculo esternocleidomastoideo. Esto es lo que va a ser este quiste de la segunda hendidura branquial. Bueno, vamos a hablar un poco de carotidinia, de lo que es un dolor cervical. La carotidia, el síndrome de Fay, es un dolor de cuello en la región de la bifurcación carotidia, es bien puntual, localizado. El paciente dice, me duele acá. Bueno, se ha descrito una entidad clínico-radiológica que le da el nombre de inflamación perivascular transitoria, y le pusieron el síndrome de la arteria carotidia, es el síndrome TIPIC. Es un signo específico con características de imagen definidas. Lo que vamos a buscar es un engrosamiento, inflamación alrededor de la bifurcación carotidia, y el pronóstico es que resuelve espontáneamente en aproximadamente 1 a 2 semanas. La presentación clínica es que vamos a encontrar un paciente que nos refiere a dolor de cuello unilateral en la región de la bifurcación carotidia. El dolor suele ser sordo y pulsátil, continuo, y por lo general se localiza sobre la bifurcación carotidia, aunque puede irradiarse a la mandíbula, a la boca, a los ojos, como la región de los oídos, y generalmente se asocia con el dolor a la palpación en la región afectada. Y la carotidia suele ser un diagnóstico de exclusión, pero si nos piden una ecografía de cuello, por un dolor de cuello, siempre la tenemos que buscar, porque es algo que por ecografía podemos encontrar, si la tienen, la podemos encontrar muy fácilmente, y podemos ayudar mucho al diagnóstico, porque nadie lo piensa, sino justamente lo que vamos a ver es un engrosamiento de las paredes del cuello. La arteria carótida común izquierda en este caso muestra un engrosamiento hipoecoico de la pared que se extiende que se extiende a la parte proximal de la arteria carótida interna. La pared muestra un abultamiento hacia afuera sin un estrechamiento luminal significativo, y la íntima es normal. ¿Sí? La carótida común izquierda, la carótida interna y la externa muestran velocidades de flujo y ondas conservadas, ¿sí? O sea, lo que vemos es que se abulta hacia afuera, la íntima es normal, y la luz también, ¿sí? Pero la pared está marcadamente engrosada. Bueno, y por último, vamos a hablar un poco de la clasificación de los ganglios del cuello y de los grupos cervicales. Vamos a hablar del grupo 1, ese grupo submentoniano y submandibular, ¿sí? Superiormente está delimitado por el músculo miloioideo y la mandíbula, inferiormente por el borde helioides, anteriormente por el músculo platisma, que es el del cuello, no está dibujado acá, posteriormente por el borde posterior de la glándula submaxilar, ¿sí? Hay dos subniveles, el A y el B, el que los divide es el
y anterior de ambos músculos digástricos, ¿sí? Me pareció esta foto bastante, no sé, me pareció que se entiende bastante bien, ¿sí? Y del otro lado igual tenemos grupo A y B, perdón, 1A y 1B, izquierdo y derecho, ¿no? De todo lo que voy a mostrar. Después tenemos el grupo 2, la cadena yugular interna superior, la base del cráneo la divide superiormente, inferiormente otra vez el borde del hueso hioides, anteriormente la parte posterior de la glándula mandibular y posteriormente el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿sí? O sea, tenemos, perdón, acá, tenemos este cuadrado, es lo que delimitan el grupo 2. Volvemos a tener 2A y 2B, inseparable, en realidad, o sea, inseparable es que totalmente anterior al borde posterior de la vena yugular interna, es lo que se denomina o incluye al grupo ganglionar yugulo-digástrico. El nivel 2B es posterior y separable por un plano de la vena yugular interna, ¿sí? O sea, es esta linita que nos marca acá. Pegadito es 2A y separable es 2B. El grupo 3 es este acá, es de la cadena yugular interna media, ¿sí? Por debajo del 2 y por arriba del 4. Suena tonto, pero después cuando uno lo hace cuesta un poco más ubicarse. Superiormente tenemos que buscar el límite o la línea que se traza desde el borde inferior del hioides. Inferiormente es el borde del cartílago cricoides. Anteriormente es el músculo esternocleido más, es el borde anterior del esternocleido mastoideo, y medialmente es el límite, es el borde medial de la arteria carótida común, ¿sí? Después cuando siempre hacerlo es un poco más difícil. El grupo 4 es el de la cadena yugular interna inferior, por el límite que nos ayuda a encontrarlo por arriba es el borde inferior del cartílago cricoides, por abajo la clavícula, anteriormente es el borde anterior del esternocleidomastoideo, y posteriormente es una línea oblicua trazada a través del borde posterolateral del músculo esternocleidomastoideo, y el borde lateral del músculo escaleno anterior. ¿Sí? Bueno, en el dibujo es más fácil de entenderlo. Incluye a los ganglios supraclaviculares mediales, incluido el ganglio de Birt-Chorley. El grupo 6 es el compartimiento central o anterior, es este, y superiormente es el borde inferior del músculo hioides, inferiormente el borde superior del manubrio, es como una muesca, lo que le llamamos como una muesca, así. Posteriormente la tráquea, bueno, es posteromedialmente y el espacio prevertebral lateralmente, y lateralmente el borde medial de ambas arterias carótidas comunes, ¿sí? Es este y este. Es el compartimiento central. Bueno, y esto fue todo. Muy bien, Meli. Gracias, un Bueno, buen resumen de... sí, me pareció, la verdad que había un montón de otras, bueno, un montón de otras patologías, pero me pareció que capaz que no las encontramos tanto en eco, es como más para hablar de teoría, y me pareció que capaz es algo que si las lesiones, si las encontramos, las tendríamos que poder reconocer, me pareció. Sí, también, igual por eso cuello es un tema que es complejo en general, es como medio un cuco siempre, ¿no? Es una zona, supongo que porque hay varias cosas como todas muy apretadas,
y un poco por ahí también el secreto, o lo que por ahí es importante siempre tener en cuenta, es que nos ayuda mucho, eso en cualquier región, no solamente el cuello, es tratar de ubicar la topografía del origen de los espacios de cuello. Los espacios de cuello es un poco la clave para decir dónde estamos y ponerle la orientación de lo que estamos viendo cuando aparece una masa de cuello, ¿no? Aparece una masa de cuello, la idea es, bueno, en qué espacio está ocupando, y ahí vamos a acercar el bochín. Como decía, eso es para cualquier prácticamente región, pero en el cuello, al estar apretado se complica. Yo quería solamente agregar un par de aspectos para que no sea tampoco muy extenso desde el punto de vista práctico de muchas de las cosas que nombraste, para que, bueno, tengan ahí algunas herramientas directamente ahí en la trinchera. Arranca con la adenoma, creo que arrancaste. Del adenoma paratiroideo también, todo un capo. De todas las cosas que hablaste se puede hablar casi una clase entera. Sí, como por siempre, eso. ¿no? Pero bueno, por eso quería hablar de un par de aspectos prácticos. De lo adenoma, ella ahí marcó las características habituales, pero ¿cuáles son los problemas que encontramos? Ustedes van a tener dos tipos de hallazgo de adenoma de paratiroideo, el sospechado y el no sospechado. O sea, ustedes hacen una ecografía de tiroides, de cuello, cualquier cosa, y encuentran un nódulo en esa topografía, y obviamente tienen que sospechar eso. Entonces, eso está perfecto si el nódulo está en topografía típica, como mostró en los esquemas. Ponen la foto de un adenoma ahí, la siguiente, si querés. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen la foto típica. Eso, bueno, es bastante contundente, que es importante mencionarlo porque no todos los adenomas van a tener, o sea, van a ser hiperfuncionantes, ¿no? O sea, van a tener clínica asociada. Entonces, más allá de eso, no significa que no sea una glándula paratiroides aumentada, una hiperplasia paratiroide, aunque no sea clínicamente evidente. Pero bueno, cuando es así, típica, como nombraste vos, separada de la glándula, con esa forma de lenteja, con esa irrigación, bueno, estamos todos contentos, felices. El tema es cuando no, porque, por ejemplo, ¿cuál es el cuco? El siempre, uno encuentra un paciente que no viene con clínica de nada, le encuentra una imagen similar, es siempre la disyuntiva, adenoma, o sea, paratiroides o ganglio. Sí. ¿No? Entonces, bueno, cuando uno cumple todas las características de una y de otra, ahí estamos. Entonces, siempre tener en cuenta, ojo, lo que van a escribir, de correlacionarlo con la clínica. Porque yo les diría que si, en términos generales, no está definido bien entre una cosa y otra, y no tiene hiperparatiroidismo, o sea, no tiene hipercalciemia, no tiene, uno, bueno, primero va a pensar que seguramente es un ganglio, y va a sugerir por ahí un control. Puede escribir las dos cosas, y bueno, se ve esta formación nodular con estas características, pim pum pam, que no es posible diferenciar entre un origen paratiroideo y un origen ganglionar. Se sugiere control, correlacionar con clínica y control. Es un punto de vista práctico, para no tirarse la pileta. Entonces, ese es un aspecto del adenoma, cuando es un hallazgo. El otro aspecto es cuando viene para que lo busquemos. O sea, viene con clínica, es un hiperparatiroidismo primario, con hipercalcemia, pim pum pam. Entonces nos piden que lo busquemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer ahí nosotros es ir a la historia del paciente y buscar si ya se hizo el centello, porque generalmente van de la mano. Entonces lo mismo, para no hablar pavadas, vemos qué dijo el centello. Si ya está captando de un lado, y en una topografía superior e inferior, le vamos a poner pilas ahí, le vamos a poner más atención a buscar en esa zona para hacer una correlación. Cuando todo correlaciona es más lindo. Yo encontré el nodulito, hipercapta de ese mismo lado, buenísimo. Eso aumenta y le ponemos el sello más seguro. Ahora podemos encontrar con que no coincide. Y ahí donde tenemos que empezar a estar atentos es si tenemos una imagen típica ecográfica, ¿no? Por más que no coincida con el centello, nosotros la tenemos que mencionar como que más probable que sea eso. Ahora, si ustedes tienen una imagen por ahí que se parece más a un ganglio y capta del otro lado, bueno, obviamente es más probable que eso no sea un ganglio y no un adenoma. Entonces, ahí es donde usted tiene que estar jugando todo el tiempo, porque, digamos, el adenoma paratiroide está lleno, lo más, le diría, una de las cosas muy frecuentes es los grises, ¿no? O sea, que no podemos definir. Sí. Entonces, eso. Y por otro lado, el otro punto para terminar con esto es que siempre estar atentos, más allá de que no, si tenemos clínica,
tenemos que buscar en las ubicaciones no habituales para tiroides, porque recuerden que la paratiroides, igual que la tiroides, migra junto con la tiroides y a veces quedan por ahí perdidas. Entonces buscar en regiones no habituales. Entonces, y ahí, bueno, es mucho más difícil, porque un nódulo hipoecoico en una región no habitual, ponerle el sello, tenés que tener mucha fe, porque es más probable que sea un ganglio. Si ustedes lo tienen, por ejemplo, al lado de la carótida, un nódulo hipoecoico seguramente es más probable que sea un ganglio, pero bueno, tenemos que ahí de nuevo verlo y sugerirlo, ver si coincide con el centello o no. Si tiene, por ejemplo, los datos de la irrigación, el ganglio va a tener una irrigación más iliar, esto va a tener una irrigación más polar. Entonces ahí es donde tienen que jugar. Pero esos serían los pasos que uno tiene que ver cuando ve una lesión de estas características. Si es hallazgo accidental o si viene con una clínica y ponerle pilas a eso. Punto aparte. El otro tema que era, a ver, de la cialodenitis. De la cialodenitis, bueno, lo mismo, eso está bien. Lo que uno siempre tiene que ver, más allá de los parámetros inflamatorios, es la ectasia canalicular y buscar cuando hay ectasia, siempre eso para cualquier órgano también, los residentes, cualquier cosa que esté ectásica, busquen en la obstrucción. O sea, pónganle pilas en eso. Usted tiene una ectasia de la vía biliar, busquen el lito. De la renal, lo mismo. Acá lo mismo, tiene ectasia, de la vía excretora, busquen, sigan el conducto, muevan el transductor de un lado al otro, van escudriñando, se meten debajo de la mandíbula, apuntan para arriba, traten de encontrarlo. Mientras mejor puedan explorar y lo encuentren, mejor el sello, eso por un lado. Y el otro punto que decía las complicaciones, no se olviden las complicaciones, los abscesos, las colecciones, etcétera, asociado a cualquier proceso inflamatorio, eso para cualquier cosa. A ver qué más seguimos. ¿Qué otra? ¿Cuál era la patología que seguía? Sí, para abajo, a ver. Sjögren. Bueno, el Sjögren un poco ahí sí, nombraste, más allá de los aspectos inflamatorios. Esto por ahí es un patrón incluso hasta crónico, estos focos hipoecoicos. Sí. Generalmente es muy similar el patrón a la tiroides autoinmune, ¿no? O sea, esos focos que se forman de complejos inflamatorios con los anticuerpos, etcétera. Que van formando focos. Lo importante es aprender ese patrón de que no son quistes, que no son canalículos dilatados, son focos de inflamación, no son muy negros, son a veces como grises, con bordes a veces difuminados, a veces coalescen, y eso lo mismo pasa con la tiroides, que no son nódulos definidos, y por ahí cuando se juntan muchos parecen, hacen formaciones pseudonodulares, pero bueno, es el patrón de foco inflamatorio en general, que bueno, por lo general son todos crónicos. Lo mismo acá también buscar patrones de complicaciones, que bueno, por eso es lo mismo, proceso agudo, proceso crónico, también diferentes tamaños de glándula, con diferentes, recuerden que también los procesos crónicos, o sea, todo proceso inflamatorio, pasa todo con todas estas glándulas, el páncreas, todo, van curando con fibrosis, con calcificaciones. Entonces, la fibrosis se van formando como líneas ecogénicas, pasa lo mismo con la tiroides, y bueno, son todos, por eso es un proceso continuo que uno lo puede agarrar en cualquier estado. Seguimos. Pablo, sí. Si es un proceso crónico como vos lo describiste, y vuelvo a remarcar, todas las imágenes esas hipoecoicas que se ven no son quistes, es destrucción del parénquima sin formación de lo que debe llamarse quiste, ¿me entendés? Entonces son lesiones necróticas del parénquima que se ven hipoecoicas, pero no tienen el patrón de un quiste. Claro. Que pueden coalescer. Y si el proceso es crónico y unilateral, la asimetría es bastante marcada, es decir, hay atrofia de la glándula. Uno de los patrones es que una glándula es más chica y la otra está bien. En general el Sjögren ataca los dos lados, un poco desigual o asimétrico, pero ataca los dos lados. Y una glándula siempre va a ser más chica que la otra porque es la más afectada. Perfecto. Así que lo de los quistes, es remarcar bien que no darle el nombre de quiste. Exacto. A ver, que seguíamos. Seguí para abajo, a ver. Warting no pasaba, a ver, quería no hacer cada cosa.
Sí, el lipoma también hay que tener en cuenta. Bueno, ganglio, acá sonamos. Ganglio es todo un capítulo, eso habría que hacer una clase específica de ganglio, porque es todo un tema, porque los ganglios, o sea, está lleno el cuello. El cuello está lleno de ganglios, obviamente, y muchos y están en contacto permanente con un montón de acceso de infecciones, de cosas que están todo el tiempo filtrando de la boca, de la nariz. Entonces, muchas veces podemos encontrar ganglios en diferentes estadios y a veces nos asustan. El patrón, este patrón que ella, bueno, el patrón clásico de ganglio, buenísimo, lo tenemos, lo conocemos, sabemos, nos quedamos tranquilos. Después hay toda una deformación desde ahí hasta el ganglio patológico también de grises de ganglios, que qué hacemos con eso. Y es un problema y hay que ubicarse siempre en el contexto del paciente. No es lo mismo un paciente que no sabemos nada, que aparece un ganglio que nos parece no habitual. Una cosa es que sea bien patológico, otra cosa es que tenga un gris. Entonces hay que todo ponerlo en la balanza de lo que estamos analizando. El patrón, yo lo que quería recalcar acá, el patrón de la pérdida del hilio es algo mucho más frecuente de lo habitual y no necesariamente es algo patológico. Cualquier proceso inflamatorio o reactivo, hiperplasia reactiva de un ganglio, va a llevar en algún punto una pérdida del hilio. Lo que pasa es que no es lo mismo una pérdida de un hilio solamente aislada en un paciente que no tiene nada que por ahí en un paciente que viene con un proceso tumoral conocido de algo. Entonces ahí es donde uno va poniendo en la balanza esa pérdida iliar, qué factor tiene. Si uno viene a un paciente de la guardia con un dolor de cuello o lo que sea, y va a encontrar ganglios con pérdida del patrón iliar, no le va a dar mucha importancia. Ahora, diferente a un ganglio así como se muestra ahí, bien redondo, bien hipoecoico. Recuerden que la hipoecogenicidad marcada es un signo importante de la infiltración tumoral en un ganglio. Que también se puede ver, ¿no?, en procesos que eso a veces nos confunden. A veces se encuentran esos ganglios horribles, y son inflamatorios también, y son irregulares, sobre todo en los chicos por ahí. Uno encuentra un ganglio deformado, lobulado, bien hipoecoico, sin hilio, y es un ganglio netamente reactivo, muy grande, pero bueno, nos puede pasar. Por eso los ganglios es todo un mundo que nos puede llevar hacia cualquier lado, pero ojo también cuando pongan las palabras de no enfatizar un ganglio por ahí que tiene características patológicas, cuando un paciente por ahí no tiene antecedentes, salvo que lo vean algo muy marcado, ¿no? ¿Qué más de esto? No sé, porque los ganglios, por eso es un tema que siempre... Pablo, habría que remarcar las características de la morfología, el largo por el ancho, y que no se cumpla la relación 2:1 entre la longitud y el ancho del ganglio, que sería lo mayor, porque a veces hay ganglios patológicos que no pasan los 15 milímetros. En el cuello hasta 15 milímetros le podemos dar, y si mantienen la forma alargada en sentido longitudinal o lo más frecuente cefalocaudal, de arriba abajo, el ganglio sigue siendo bueno en ese sentido. No Exacto. lo vamos a poner. Pero si toma esa forma redondeada y si llega a ser un poquito irregular en por eso hay que estudiarlo bien, sacarle buena cantidad de fotos, mirarlo en todas partes, ya la cosa cambia, porque un ganglio es patológico cuando no posee la forma redondeada absoluta, cuando tiene una lobulación, cuando tiene una punta que sobresale en uno de los lugares, ya es un ganglio asimétrico. Esta es la característica de mayor patología. Exacto, muy bien, tal cual. Y bueno, creo que a ver si queda algo más. A ver. Lo del quiste tiroglóso, un datito también importante. Recuerden que siempre está en relación a la membrana tiroidea. Busquen esa membrana, esa separación, porque muchas veces la atraviesa y es el dato importante. ¿Por qué? Porque no todos los quistes tiroglóseos son de la línea media. Tenés quistes tiroglóseos lateralizados. Entonces, cuando vos tenés un quiste lateral, ya decís, no es un tirogloso. No, sí puede ser. Busquen esa relación con la membrana tiroidea. Más allá que tenga lioides, ¿no?, que está asociado o se asoma por debajo, pero muchas veces lo vemos. Cuando atraviesa la membrana tiroidea,
ahí ya prácticamente le ponemos el rótulo, por lo que decía también ella, muchas veces está complicado o infectado o sangró, porque es lo que suele pasar. El quiste tiroglosio es algo congénito, y el paciente por ahí adulto viene porque le apareció un bulto de repente, y es porque se complicó, sangró, se infectó, lo que sea, y uno lo ve ahí. Entonces, buscarle esa característica anatómica que nos ayuda mucho, porque no siempre, les decía, es medial. ¿Y qué más? A ver. Espera un cachito. Para embarrar un poquito la cancha, hay lesiones mediales que no son quistes tirogrosos. Tal cual. En el mismo lugar, y la que más se confunde con caracteres quísticos, a veces con esa forma pseudosólida que tiene de presentación, es el laringocele superior, que es como si fuera una dilatación, continuidad, que tiene un tallito de unión con el ventrículo laríngeo. Ese es un problema y sobresale a través de la membrana tiroidea, sobresale para. Así que ese, pero como el otro, como ese laringocele es muy raro, por eso, sí. Sí, lo había. El 90% siempre va a estar asociado a quiste tiroglóso. Es verdad. Bien, y a ver qué más quedó, ya nada. A ver. Y vamos un poco a la carotidinia. Bien, dale, sí. Dale. Sí, eso es algo más frecuente de lo que uno cree, ¿no? Y sí, eso me pareció, la verdad que... Sí, aparte es un diagnóstico, creo que muchas veces, a veces se subdiagnostica, o sea, pasa de largo, ¿no? El paciente viene con dolor y no le no lo piensan y hay no que lo estar piensan atento, claro, hay y que vos lo tenés pensarlo que y buscar en buscar. el... Bueno, no se olviden que nosotros tenemos una casuística grandota de esto. ¿Cómo, Doc? No lo escuché. Yo lo he visto en los últimos 2 años un montonazo. Por Sí, eso. y yo creo que tenemos buena casuística porque estamos atentos, que generalmente yo lo que he visto siempre los residentes la pescan. Sí, fíjate, o sea, que en otros lugares no la conocen, así que pasa. Exacto. Ya nos ha pasado a nosotros. Por eso siempre está bueno porque realmente uno lo piensa. El paciente con el dolor puntual, como dijo ella, no le encontramos nada, siempre busquen la bifurcación carotidia, que lo van a reconocer. Y eso también tiene que ver con que de a poquito empiecen a reconocer los patrones de alterar, o sea, de los planos grasos, ¿no? Reconocerlo, eso, acuérdense que los planos grasos es una de las herramientas más útiles en imágenes, tanto en tomografía, en resonancia, en todo el plano graso nos ayuda muchísimo a identificar el normal del patológico. Entonces, cuando ese plano graso es el que nos da los bordes de nuestro órgano que estamos analizando. Entonces, cuando vemos ese plano graso alterado, ya nos está ayudando muchísimo en lo que estamos buscando. Entonces, reconocer ese patrón es lo que rápidamente a nosotros nos rompe la vista. Cuando uno está acostumbrado a ver carótida, ve todo, rápido ese plano graso alterado es lo que enseguida te lleva la vista hacia ahí. Y eso es lo que los que empezamos en imágenes, tenemos que entrenarnos en diferenciar. Quería adicionar un par de cositas. Una, darle mucha bola a esta región anatómica del cuello, de la bifurcación, que se llama espacio carotidio. El espacio carotidio tiene 2 lesiones y las 2 duelen, una más, otra menos. La carotidinia duele, y viene por ese síntoma el paciente. Y el otro, que es un poco menos sensible y no tan específico, es la lesión, pero por supuesto más hipoecoica, en plena bifurcación de la carótida, que uno lo puede ver en ecografía, en tomografía, en resonancia, en como quiera, y es el paraganglioma. El paraganglioma también duele, que es particularmente del seno carotidio, pero tiene una localización un poco distinta. Ahora, si el paraganglioma está un poco más extendido, obviamente que involucra toda la bifurcación carotidia. Lo importante es que una lesión, el paraganglioma, es muy hipoecoico, y la otra lesión, ustedes ven que es hipoecoica, pero con rayitas, cositas, y sigue bien el borde del vaso, lo dibuja por fuera a la arteria, nunca por dentro. Como explicó Meli, respeta la íntima. Ustedes ven que el crecimiento es hacia afuera. Y te iba a remarcar algo, Meli, que vos dijiste que es lo que está escrito, que evoluciona más o menos en 1 o 2 semanas. Bueno, un poco más, ¿no? Nosotros tenemos la excepción, la paciente Quinteiro, sí,
que yo la vine siguiendo por años y todavía en años no cura. Puede no curar. Es decir, a veces tiene una recidiva de su dolor y ecográficamente se mantiene igual. Es como que quedó engrosado todo el tejido pericarotídeo y ahí quedó. Quedó como una fibrosis residual pericarotídea. Cabeza le duró tanto que le dicen carotidonia. Carotidonia, exactamente. Pero hoy en día, para mirar una carotididia y un paraganglioma, tenemos las imágenes supervasculares, supervasculares. Usen los ecógrafos que tienen esta característica, que B-Flow en General Electric y todo lo que puedan sumar sin adicionar sustancias de contraste, nos ayuda en esto, porque muestran una vascularización interna semi-irregular, como un blush en la carotididia, y el vaso con pedículo penetrante en el paraganglioma, como si fuera un adenoma paratiroideo. Le entra por uno de los polos a la lesión. Así que todo eso suma mucho porque son complementos, herramientas de la ecografía que hoy en día ayudan muchísimo el diagnóstico y casi lo tienen en la mano. No se olviden que el espacio carotidio es resorte de la resonancia, de la ecografía y la tomografía por igual. Yo diría que más o menos están al mismo nivel, así que hay que igualar con el método todo, exprimirlo al máximo. Muy bien. Bueno, no sé si los residentes, alguno tiene alguna pregunta, duda o algo que le haya pasado en una guardia, que se quedó dormido por lo menos, que le hicieron una queja. Y bueno, suele. Buenísimo. Bueno, esto, ¿alguien la grabó? ¿Vos, Flor, la grabaste? Sí, está grabada. Sí. Está grabada. Ah, bueno, menos mal. Bueno. Así la subimos la está grabando, sí, la está grabando Belu, que me dijo que hoy cuando vuelve del hospital la sube a YouTube. Así buenísimo. Así ya queda también para que tengan repasito los chicos. Bueno, gracias, chicos. Yo ya me tengo que ir volando. Muchas gracias. Gracias, Meli. No, gracias, Meli. Gracias. Chao, chao. Chau, chas. ¿Cómo me iba de acá?